Muy buenas, mis hermanos. Estamos aquí otro domingo más, dando el mensaje de la palabra de salvación, la palabra que da vida a aquellos que viven en tinieblas, a aquellos que viven en la oscuridad y a aquellos que viven encadenados en el pecado. Es la palabra que rompe esa cadena y le da luz en su corazón para la salvación eterna por medio de Cristo. Hoy vamos a seguir el mensaje de la palabra de Dios, titulado como El amor de Dios desde antes de la fundación del mundo, en el principio de la creación y ahora en nuestra era de Cristo también. Él sigue amándonos cada día más. Eh, Hoy empezaremos la parte número 3 de este estudio bíblico del amor de Jehová sobre la humanidad, como le dije. En los capítulos anteriores hemos hablado de su amor. Sabemos que Adán y Eva pecaron contra él, él los perdonó, le dio una descendencia. Caín mató a Abel, también le perdonó, le dio una descendencia a Caín. Después de cuando Adán tenía 130 años, le dio a Set, y de ahí de Set viene una descendencia y una generación, de que hombres de ahí, de esa generación, de esa descendencia de Set, escogió hombres como Enoc y como Noé, que gracias a que Dios escogió a Noé, la humanidad se salvó, y de sus 3 hijos fueron, fueron, fue poblada toda la tierra. Pero hoy vamos a hablamos ya de Can, en el otro estudio hablamos de Can, hablamos de Jafé, que la descendencia de Jafé ocupó toda la costa de lo que es de la tierra, todas las costas de Europa. Dicen que la descendencia de Jafé son los europeos. Can se trasladó al África y a parte de Asia. Y Sem se estableció en el Oriente y Medio Oriente, lo que se llama el Oriente. Sem, el hijo primogénito de Noé. Pero vamos a hablar ahora de la descendencia de Sem, porque de la descendencia de Sem, del primer hijo de Noé, su primogénito, viene Abraham. Y sabemos que Abraham, después de Noé, es el hombre que Dios escoge para que una nación de ahí, de una gran nación llamada Israel, venga a la tierra a dar testimonio de Jehová. Y de Israel sale el Mesías. El Mesías sale de Israel. Por eso, de esa descendencia de Set, desde Adán hasta Set, Enoc, Noé, Abraham, de su descendencia viene el Mesías. Y eso podemos ver en Lucas capítulo 3. Vamos a hablar de la descendencia de Set. Set tuvo varios hijos y uno de ellos se llamó Arfaxad. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber fue el padre de Peleg. Y Peleg fue el padre de Reu. Reu fue el padre de Seru. Seru fue el padre de Nacor. Y Nacor fue el padre de Taret, quien fue el padre de Abraham. Quien fue el padre de Abraham. Pero hay una cosa, mis hermanos. Hay una cosa que debemos de saber, que también Dios en la antigüedad se lamentó de crear la humanidad por la maldad y la perversidad que había en la tierra. Y él a sus criaturas tuvo que castigarla. Pero hay una promesa, que después que vino Cristo y dio su vida por nosotros, y aquellos que recibieron a Cristo, que creyeron en él y lo tomaron como su Salvador, tenemos la potestad y el derecho de llamarnos hijos de Dios. Esto es una promesa, que ya no somos criaturas cuando somos cuando aceptamos a Cristo. Somos ya hijos de Dios. Hay criatura de Dios y hijo de Dios. Tenemos que tener eso en cuenta también. No todos son hijos de Dios como mucha gente quiere pensar. Hay criatura de Dios e hijo de Dios. Muchos siguen llamándose criatura desde la antigüedad porque no han aceptado a Cristo. Pero cuando tú aceptas a Cristo, ya tenemos una mayor autoridad. Ya somos hijos adoptados de Jehová por medio de Jesucristo. Y eso lo podemos ver cuando somos hijos de Dios, cuando aceptamos a Cristo y lo recibimos en Juan capítulo 1, versículo 12.
En Génesis 6:6 vemos como Dios se lamenta de la humanidad y destruye a la humanidad. Pero en Romanos capítulo 8, del 11 al 17, vemos cómo lo explica Pablo a la iglesia de Roma, qué somos en Cristo Jesús. En Romanos capítulo 8, del 11, del versículo 11 al 17. Y a pesar de que Dios vio la maldad de los hombres desde la antigüedad hasta ahora, su amor sigue firme por nosotros. Por eso mandó a Jesucristo para ser libre del pecado por medio de Cristo. Él sigue su amor todavía. Sigue su amor. Y lamentablemente muchos no lo ven, pero Él sigue su amor por la humanidad. Ahora vamos a ver cómo Dios llama a Abraham. El nombre de Abraham significa padre de pueblo o padre de multitudes. Significa el nombre de Abraham. Y lo vemos en el capítulo 12 del 1 al 3, capítulo 12, versículos del 1 al 3, vemos como Dios le da una promesa a Abraham cuando ya le hace su llamado. Y dice el Señor, le había dicho a Abraham, deja tu patria, a tus parientes, a la familia de tus padres, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Toda la familia de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Por qué por medio de Abraham será toda la familia bendecida? Porque el Mesías viene de los lomos de Abraham. Y cuando el Mesías muere y resucita, toda la nación es bendecida. ¿Por qué? Porque a través de Cristo tenemos la salvación eterna. Y eso es una bendición. Ya somos santos, somos benditos, pero los que aceptan a Cristo, no todos. En Juan 3:16 los vemos. Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El que crea en Él. El que cree en Él. Entonces, ¿qué dice? Abraham obedeció. Abraham no titubeó. Abraham actuó como Noé. Por eso vemos cuando Dios coge a un hombre, lo coge porque Él mira el corazón de esa persona. Y así como Noé obedeció en cada momento, aunque Abraham tuvo sus dificultades también, no en todo momento hizo cosas correctas, pero en la carne no podemos equivocar. Pero Dios veía en Abraham un corazón noble, y a través del estudio de Abraham lo veremos. Cómo Abraham intercedió por su sobrino Elot y por Sodoma y Gomorra en algún momento lo veremos. Y en Hebreos capítulo 11, versículos 8 y 9 dice que por la fe Abraham no titubeó y se fue a donde Jehová le mandó. A Hebreos 11, 8, 9 vemos como lo explica Pablo a los hebreos, que por la fe Abraham escuchó la voz de Dios, no preguntó nada, solamente dijo Dios, y Abraham obedeció y por fe se movió a donde Jehová le mandó. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los que somos hijos de Dios y tenemos a Cristo como nuestro Salvador, obedecer. Es lo más importante en una vida cristiana, obedecer y creer en Cristo. Y la fe son tres cosas muy importantes: obedecer, creer y fe. Cuando tienes esas tres cosas, no hay nadie que te pare. Vemos también que pasa un panorama en este mismo capítulo 12, cuando Abraham va a Egipto y se hace pasar por la hermana de Sara, por miedo a que los egipcios, porque la hermosura de Sara era increíble, era Sarai en ese momento, Sarai, era increíble su hermosura, y él tuvo miedo porque lo podían matar, y se hace pasar por la hermano de Sarai. Y Dios toma represalia contra Egipto y manda plagas, más el rey de Egipto lo manda que se vaya y él se va. Eso lo vemos lo podemos ver en el capítulo también 12, del 10 en adelante, versículos de 10 en adelante, podemos ver ese panorama de Abraham. Ahora, cuando vamos al capítulo 13, vemos que el capítulo 13, versículo de 11 al 13, vemos que Lot se separa de Abraham porque ya la tierra era muy pequeña para ellos, porque ya Abraham tenía bastante ganado, igual Lot, y había problema entre ellos. Mas Abraham le dice a Lot en el capítulo 11,
Perdón, al versículo 11 le dice a Lot, escoge donde tú quieras ir, escoge donde tú quieras ir. Y Lot coge la tierra del Jordán porque era muy verde, era muy hermoso, incluso lo comparan con el jardín de Dios, pero más sin embargo era una parte donde no había espíritu, no había nada espiritual ahí, habían perversidad y iniquidad, en lo cual con el tiempo Dios destruye esas ciudades. Por eso a veces yo me pregunto cuando veo este capítulo, este pasaje, es como si me parara en el Atlántico y miro hacia América y miro hacia Europa. Tú miras hacia América Latina, mucha pobreza, y miras hacia Europa, mucha riqueza. Pero sin embargo, en América Latina hay más corazón espiritual que Europa. Europa muy bonito, muy todo, pero lamentablemente sus corazones son de piedra porque ellos buscan a Dios a su manera. Y la carnalidad que hay en Europa es parecida, mis hermanos, yo que vivo en Europa, es parecida a la de Sodoma y Gomorra. No vamos a decir que América Latina sea la más santa, pero hay hay más temor de Jehová que aquí en Europa. Aquí se, aquí se manifiesta mucho la carne, mucho. Y esto lo podemos ver como de capítulo 13, del versículo 11 al 13. Y vemos también un panorama, porque le digo de que tenía buen corazón Abraham. Y dice, cuando Lot se separa de su tío Abraham, Jehová le habla a Abraham, donde le hace otra promesa de darle toda esta tierra de norte a sur y de oriente y occidente. Otra promesa de norte a sur, de oriente y occidente. Y eso lo podemos ver aquí. Lo podemos ver, mis hermanos, en el capítulo que le estoy mostrando del 14 al 17. Del 14 al 17, Dios le da esa promesa a Abraham. Y dice que entonces Abraham en ese momento se mudó su campamento a Hebrón y se estableció allí, en Manré. Cuando vamos también a Abraham, al capítulo 14 de Génesis, del 1 al 6, a pesar de que Lot ya se había separado de Abraham, Abraham tenía su amor verdadero por su sobrino. Abraham tenía amor verdadero por su sobrino y se arma una guerra contra los reyes de Sodoma y Gomorra y 4 reyes de Elán, del rey de Goín, el rey de Elán, de Babilonia y el rey de Elazar. Esos 4 reyes contra 5 reyes de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa? Aquí vemos que esos 4 reyes ganan la guerra a los sodomitas y a los de Gomorra, a esos 5 reyes, y se llevan a todo cautivo. Y ahí en ese cautiverio estaba Lot, su sobrino de Abraham. Se escapa un hombre de Lot y le cuenta a Abraham lo que sucedió con su sobrino. Pues Abraham escoge 318 hombres y se va a pelear con el rey de Elán, Kedorlaomer. Y Dios le entrega y le gana la batalla a Abraham con 318 hombres nada más. Pero cuando tú tienes a Dios peleando por ti, no hay quien no gane. Por eso se dice, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? Esto es un pasaje también muy hermoso. Bueno, Abraham es hermoso completamente. Y hoy voy a hablarle de Abraham hasta el nacimiento y el sacrificio que Dios, hasta el nacimiento de Isaac y el sacrificio que Dios impidió. Y vemos también aquí, esto lo podemos ver en el capítulo de Génesis de 14 al 16. Podemos ver que esta batalla, y cuando Abraham gana esta batalla y hace que Lot sea él recupera a Lot y le da a Sodoma y a Gomorra todos sus cautivos
al rey de Sodoma y de Gomorra. Pero vemos aquí también, en este capítulo de Génesis, del 18 al 19, vemos un personaje extraordinario. Aquí hay un personaje extraordinario llamado Melquisedec. Melquisedec, que significa rey de paz. Melquisedec bendice a Abraham. Melquisedec es el sumo sacerdote de Jehová, quien en Hebreo capítulo 4, del 14 al 17, habla de que ese sumo sacerdote, Melquisedec, es Jesucristo. Lo podemos ver en el Salmo 110 también, versículo 4, en Hebreos 5, del 1 al 10, y en Hebreos 7 completo podemos verlo como lo detalla Pablo paso por paso, lo que es Melquisedec. Y este Melquisedec bendice a Abraham y le dice Melquisedec. Y Melquisedec, rey de Salem, el sacerdote de Dios Altísimo, le llevó pan y vino a Abraham. Melquisedec bendijo a Abraham con la siguiente bendición: bendito sea Abraham por Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito sea Dios Altísimo, que derrotó a tus enemigos por ti. Ve como ahí vemos que Jehová que le gana la batalla. Abraham gana la batalla, pero por medio de Jehová, que se lo entregó. Dice, por ti, por amor a Abraham. ¿Por qué? Porque esa promesa de Abraham, cada paso que Abraham daba, Dios tenía que cuidar a Abraham para que esa promesa con el tiempo, a través del tiempo, se cumpliera. Por eso Abraham, donde pisaba, ponía su huella y salía victorioso, porque Dios estaba con él. Porque esa promesa que Dios hace tiene que cumplirse. Toda la promesa que Dios nos tiene a nosotros, aunque nosotros la veamos lejos, tiene que cumplirse tarde o temprano. Muchas veces la estancamos nuestras promesas y nuestras bendiciones por nuestra desobediencia y querer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Y por eso muchas veces las bendiciones no llegan como Dios quiere que lleguen. Entonces Dios, Abraham le da la 10ª parte del botín que él ganó de esa guerra, le da la 10ª parte. Aquí en este capítulo solamente en estos 2 versículos se menciona Melquisedec. Aquí no, ya hasta que habla en hebreo de Melquisedec, que habla bastante. En los salmos también habla de Melquisedec. Salmo 110, como le dije. Y este es un panorama, este es un personaje precioso, porque es nuestro Señor Jesucristo, representando al sumo sacerdote, porque Él es el cabeza de la iglesia. Por eso Él es el sumo sacerdote de la iglesia, porque Jesucristo es la cabeza de la iglesia. No es Aarón. Aarón es el sumo sacerdote en la tierra, pero el sumo sacerdote universal es nuestro Señor Jesucristo, el cabeza de la iglesia. Ahora vamos al capítulo 15, donde el Señor hace un pacto con Abraham. Lo vemos del 15, del 1 al 6. Y vemos que dice, tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Pero Abraham le dice, ¿cómo, Señor, mi recompensa será grande cuando yo no tengo hijo? Mas el Señor le dice, sí, tú tendrás un hijo que viene de ti, que será tu heredero. Y dice el versículo 6, muy importante, por eso Abraham siempre tenía el favor de Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que dice el versículo 6 del capítulo 15. Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Creyó, le dije, creer, obedecer y tener fe. Son 3 cosas muy importantes en una vida para con Dios. El siervo de Dios que no camina con esos 3 fundamentos, a mitad del camino se queda y no entra al reino. No puede fallar ninguna de esas 3. Creer, obedecer y tener fe. ¿Y cómo se logra eso? Con la llenura del Espíritu Santo. No por nuestra propia fuerza. Jamás lo haremos. Jamás lo haremos. Y vemos lo que le dije en el versículo 6, que Dios
bendice a Abraham porque es justo, por ser justo por medio de su fe. Y Santiago, capítulo 2, versículo 23, lo podemos ver. Algo que habla muy importante de Abraham en Santiago. Y así se cumplió lo que dice las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Porque actuó con justicia Abraham. Y por su fe Dios lo llamó amigo de él. Si queremos hacer amigo de Dios, creamos, obedezcamos y tengamos fe en todo momento de nuestras vidas. Da igual la circunstancia. Da igual la circunstancia. Volvemos a Génesis. Al capítulo 15. Versículo 6. Y aquí también vemos, mis hermanos, también vemos, mis hermanos, también, que aquí también, en este capítulo, vemos también que Abraham le hace ofrenda a Dios, ¿me entiende? Y le dice también en este capítulo que Abraham morirá en gran vejez y en paz, pero también le hace una revelación que 500 años después pasa, cuando el pueblo de Israel es esclavo en tierra de Egipto, pero Dios le hace una promesa de que aquellos que esclavizan a Israel serán castigados por él y ellos serán salvos y libres de aquella nación y saldrán con mucha riqueza. Y se cumple en Éxodo, podemos verlo. En todo eso podemos ver lo que Dios cumple esa promesa 500 años antes. Abraham se cumple después de 500 años, cuando ellos duran 400 años de esclavitud. Vemos que Dios cumple esa promesa. Cumple esa promesa y le dice también que serán esclavos, pero también le da al final una buena revelación de que Israel saldría de Egipto con grande riqueza. Esto podemos verlo en el capítulo 15 también. Lo podemos ver en el capítulo 15. Y también le dice también que él le dará, después de todas estas cosas, vemos cómo Jehová hace pacto diciéndole que le dará a su descendencia todas estas tierras, desde Egipto hasta el río grande llamado Éufrates. Y en aquellos tiempos, ¿cuáles eran esas ciudades? Los ceneos, los ceneseos, los camoneos, los hititas, los fereceos, los rafaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos, que fue la última ciudad. Lo pueden encontrar en segunda de Samuel capítulo 5 versículos 6 y 9. Los jebuseos fue lo que es ahora Jerusalén, la última ciudad que conquistó David. Lo pueden buscar en segunda de Samuel 5 versículo 6 hasta el 9. Capítulo 5 versículo 6 hasta el 9, segunda de Samuel. Los jebuseos, que fue donde entró David por un acueducto por abajo, por un túnel lleno de agua, y conquista la tal ciudad que la llama después la ciudad de David, donde ahí hacen el templo y fundan lo que es Jerusalén. Bueno, aquí vemos también en este capítulo 16 un acto de desesperación de Sarai, cuando Sarai le dice a Abraham
que ella no puede darle hijo y dice que tome a su sierva. Y hay algo aquí que siempre me ha sorprendido cada vez que leo este tema, es que Abraham no preguntó a Dios qué hago, sino que él se fue de cabeza y tomó a la criada. Y ahí vino un gran problema porque la criada después estaba mirando a Sarai con mirada despectiva. ¿Y por qué pasa eso, mis hermanos? Porque Dios nunca ha querido, aunque a Él lo permita, porque Él es un Dios que quiere dirigir, Él es un Dios directivo y permisivo. Muchas cosas que Dios permite y no está de acuerdo, pero lo permite para que vean que ese camino no es correcto. Cuando Abraham toma a Agar, ahí viene una descendencia por medio de Ismael. Y sabemos lo que pasa con esa descendencia, que son los árabes en este tiempo. Y ya había conflicto. ¿Por qué? Porque un marido, Dios no le puso a un hombre dos mujeres, porque él sabe que eso no va para ningún lado. Dios no le puso a Adán, no le puso a Eva y a Juanita, ni le puso a Adán ni a Juanito. Dios nunca ha estado de acuerdo con las concubinas, sino Abraham se da cuenta en Abraham, porque Noé no tuvo concubina, ni Adán tampoco tuvo concubina. Pero lo que miramos desde Abraham, Jacob, David, sabemos lo que pasó con la concubina, Salomón, sabemos lo que pasó. Siempre han traído problemas a través de la historia. Y eso trae un problema y una división a través del tiempo con Agar y Sarai. Y aquí vemos que vino un tremendo problema porque Abraham tomó a la sierva sin consultarle a Dios. A lo mejor si le había consultado a Dios, Dios le dice que no, pero él no consultó a Dios. Y tenemos en cuenta eso, mis hermanos, tanto hombres como mujeres. Tener dos relaciones a la vez no es lo correcto. Lo podemos ver de los tiempos de la antigüedad, no es lo correcto porque trae problemas. Por eso la Biblia no es el libro más hermoso que hay en la tierra. No hay un libro más hermoso que la Biblia, porque la Biblia te habla de todo y nos aconseja qué debemos de hacer y qué debemos hacer. Un hombre con dos mujeres no va para ningún lado. Miren la historia de Salomón, cómo fue destruido por tantas mujeres que tuvo. Y los problemas que trae tener concubina a través de la historia, pueden mirarlo. No solamente con los hombres que Dios escogió, lo podemos mirar, hasta en nuestro barrio podemos ver que siempre hay uno que tiene y termina al final solo. Entonces, respetemos a nuestras mujeres y mujeres respeten a su marido. Nunca concubina. Ahora pasamos al versículo 17. Y vemos que en el 1 al 8, Dios le cambia del nombre de Abraham a Abraham. Y cuando Abraham tenía 99 años, el Señor se le apareció y le dice: yo soy el Shaddai. Y Shaddai significa Dios Todopoderoso. Shaddai es una palabra hebrea y que significa Dios Todopoderoso. Y hace un pacto Jehová con Abraham. Hace un pacto de Abraham y le dice, de nuevo le dice que lo va a hacer padre de muchas naciones. Y por eso le cambia su nombre, en la cual lo dije al principio, significa padre de muchas naciones o de muchas multitudes. También le dice en ese momento le dice que tiene que circuncidarse. Abraham ya tenía a Ismael con la edad de 13 años y todos los que estaban a su alrededor. Y él cumplió, obedeció, para que así se conocieran lo que eran hijos del pacto, lo que iban a ser hijos de Israel, la circuncisión. En el 15:21, entonces Dios le cambia el nombre, versículo 15. En el capítulo 17, del versículo 15 al 21, vemos cómo Dios le cambia el nombre a Sarai, pero también le da la bendición de que va a tener un hijo. Y su nombre, lo dice él, se llamaría Isaac. 17, del 1 al 8 vemos
promesa de Abraham, padre de muchas naciones, de nuevo se lo repite. De 9 al 14 vemos la promesa que tiene que hacerse de la circuncisión. Luego viene Sara del 15 al 21, promesa de cambiarle su nombre y de su hijo Isaac, que va a tener un hijo. Y vemos también que Abraham obedece todo lo que Jehová le envía a hacer. Todo, todo y todo. En el capítulo 18, del 1 al 15, vemos que Dios hace la promesa. De nuevo, cuando se le aparecen 3 hombres a Abraham, Abraham le prepara comida, mata el becerro, el mejor becerro, prepara pan, pan sin levadura, y le prepara una comida. Y vierte agua para limpiarle los pies a aquellos hombres. Sabemos que esos hombres eran hombres santos, en lo cual estaba el Señor, ¿verdad? Y aquí le hace la promesa a Sara de que va a tener un hijo, pero Sara se ríe porque dice que ella avanza de avanzada edad. Pero le dice en el versículo 14, para mí es uno de los más importantes de este capítulo, dice: ¿existe algo difícil para el Señor? Nada es difícil para el Señor. Y si nosotros estamos atados al Señor en cada momento y creemos y obedecemos y tenemos fe, tampoco nada será difícil para nosotros. Así como Sara tuvo un hijo a larga edad, de avanzada edad, también nosotros podemos lograr muchas cosas que Dios tiene prometidas para nosotros, pero tenemos que tener obediencia, creer y fe. Y nunca dudar, nunca dudar. Todo eso es por el amor a Abraham, para que a través de Abraham venga la nación de Israel, y Israel dé testimonio del verdadero Dios a las naciones, y Jesús venga a cumplir ya lo prometido por Jehová, de dar su vida por el mundo, y de que los hombres a través de él sean salvos. Todo eso es por amor a la humanidad, también no solamente por Abraham, sino por toda la humanidad, porque a través de Abraham viene la salvación y la bendición de los hombres y la bendición de toda la familia del mundo. Abraham, para que vemos que Abraham tiene un corazón noble, vemos ya en el capítulo también 18, del 16 al tal final, cómo Abraham intercede por Sodoma y Gomorra cuando el Señor le dice que va a destruir a tales naciones por su iniquidad, por su maldad, por su perversidad y por su carnalidad que tienen. Pero Abraham le dice: Jehová, va a destruir tú un Dios santo a lo justo con lo malvado. Y él va clamando a Jehová y le va diciendo: 650 lo vas a destruir. Y dice: el 650 santo, dice Jehová, no lo va a destruir. Llegan a 40, 30, 20 hasta 10. Pero no hay santo, porque Dios sabía que en esas ciudades no había ningún justo, solamente su sobrino Elot. Y sabemos lo que pasa con Elot. Lot es el único hombre justo en esa tierra de Sodoma y Gomorra. Y Dios, a través de Abraham, tiene compasión de Lot, porque también Lot es un hombre justo. Dios sabemos que destruye Sodoma y Gomorra, y Lot y sus 2 hijas se salvan. Él se va a la tierra de Zoar, pero Zoar, él tiene miedo allí y se va a las cuevas de la montaña. Y de ahí su hija mayor hace algo muy abominable, y lo que hace es que le da vino y emborrachan. Tienen relación con su padre, y de ahí vienen dos naciones que al final se vuelven enemigas de Israel con el tiempo, y hasta el día de hoy no se llevan bien con Israel. El primer hijo se llamó Moab, que son los moabitas, y el otro hijo tuvo la hija menor, Ben-Amín, que son los amonitas, que son los jordanos en la actualidad, porque de esa relación de padre e hija no vino nada bueno. Eso es ante Dios algo abominable, ¿me entiendes? Dios aceptó en la antigüedad el insecto, pero no un insecto entre padre e hijo, porque el primer insecto que se ve entre padre e hijo se ve aquí en esta parte, lo que menciona la Biblia. Y de esa vino una perdición de una nación
que fue increíblemente enemiga de Israel y eran pervertidos totalmente, carnalmente. Incluso esa gente tuvieron también gigantes. Por algo esas naciones no fueron naciones ante los ojos de Dios de su agrado. Pero al final del tiempo Dios también tiene misericordia de los moabitas y de los amonitas. Vamos ahora, mis señores, al capítulo 20. Al capítulo 19, ya lo pasamos, vamos al capítulo 20. Aquí Abraham tiene un problema cuando va también a tierra de los filisteos. Y para que vean el amor de Jehová también con aquellos que no son fieles a él, que adoran a otros dioses. Abraham hace lo mismo que en Egipto, se hace pasar por el hermano de Sara, pues ya se llama Sara en este momento, para que no lo maten. Y Dios le envía plaga a Abimelech. Pero Abimelech le dice, pero yo no sabía nada, mi señor. Y él le dice, por eso mismo te estoy evitando que cometas un gran pecado ante mí. Mira lo que Dios hace por amor, incluso por aquellos que son justos, que no tienen la culpa, aunque no crean en él, aunque sean inconversos, aunque vivan en el mundo, a veces son culpables de cosas que no han hecho. Y Dios interviene. Jehová interviene, como intervino por Abimelech. ¿Y qué pasa? Que él le dice que le entrega a Sara a Abraham y que Abraham ore por él porque es profeta. Y Abraham oró por Abimelech y fue curado Abimelech, su mujer, y todas las mujeres que habitaban en esa tierra. ¿Por qué? Porque Dios hirió con esterilidad a todas las mujeres de esa tierra. La puso estéril a todas. Pero cuando Abraham oró, tuvo misericordia y fueron sanados todos. Capítulo 20. Ahora vamos al nacimiento de Isaac. Y vemos en el capítulo 21, dice que la promesa de Dios se cumplió tal como Jehová lo había dicho. Se cumplió tal como Jehová lo había dicho. Y dice, aquí viene, aquí vemos, mis hermanos, como Sara tiene su hijo, como Dios le prometió, y le llama su hijo a Isaac como Dios le había ordenado a Abraham. Isaac significa la sonrisa de Dios, porque significa alegría, el que ríe, el que hace reír a Dios. Tiene varios significados, pero me gustó el que hace la sonrisa de Dios significa Isaac. Pero pasa también en este mismo capítulo, pasa algo que hace que Sara pierda el control. ¿Por qué? Porque Ismael ya le estaba haciendo maldad al niño Ismael. Y Sara le dice a Abraham que lo despida. Y Abraham se sentía inquieto. Pero Dios le dice a Abraham que se esté tranquilo, que no tenga miedo, que de Ismael saldrá una gran nación y príncipes, pero que el pacto es con su hijo Isaac. Vamos al capítulo 22. Aquí Dios hace, ese es uno de los capítulos más hermosos, tiene la palabra, donde Dios prueba a Abraham. Y Abraham hace lo que Dios le manda, que es sacrificar a Isaac. Y Dios lo manda a uno de los montes de Moriah. Pero cuando Abraham va a hacer el acto, el ángel de Jehová le dice, no ponga la mano sobre el niño. Y vemos aquí, mis hermanos, lo grande que es nuestro Señor Jehová. Cómo tiene misericordia de aquellos que le obedecen y tienen fe. Y Dios lo bendice. Dios lo bendice. Y dice, Abraham llamó a aquel lugar Yahvé, Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Aquí ya vemos que el Señor perdonó la vida de Abraham, pero sin embargo, en ese mismo monte es sacrificado nuestro Señor Jesucristo, 2000 años después, para la salvación del mundo. Ama y perdona la vida de Isaac, pero de su hijo la da por el mundo, su amor.
Y eso, mis hermanos, es hermoso. Dios provee y el que cree en Él, Dios siempre le proveerá y le abrirá caminos, aunque sean en el desierto. Espero que este capítulo de hoy le haya gustado, de Abraham hasta Isaac. Ya seguimos el otro domingo, mis hermanos. Dios los bendiga a todos y el amor de Dios es verdadero. Siempre es verdadero. Dios los bendiga. Amén. Amén.